resonancia. El oído interno está localizado en la porción petrosa del hueso temporal y contiene algo que se llama laberinto óseo, que está conformado por la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares. La cóclea es básicamente el órgano de la audición, mientras que el vestíbulo y los canales semicirculares son los que se encargan del balance y el equilibrio. Y adicionalmente en el oído interno vamos a encontrar el conducto auditivo interno, que va a ser un conducto que va a llevar el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear, el nervio intermedio y la arteria laberíntica, que vamos a ir viendo más adelante. Vamos a hablar del nervio facial. El nervio facial va a emerger del tronco encefálico, específicamente de la unión puntino-medular, y tiene varias porciones, pero las que vamos a visualizar cuando estamos hablando del oído. Primero la porción cisternal. La porción cisternal es aquella que comprende desde el origen del nervio hasta el ingreso al conducto auditivo interno, que su ingreso o su parte más medial del conducto se conoce como el poro acústico. Tenemos la porción intracanicular, que es la porción que va a recorrer el nervio dentro del conducto auditivo interno, y una vez pasa los conductos semicirculares y la cóclea, va a seguir su siguiente porción, que es la porción laberíntica. Entonces, en resonancia, esto sería lo que veríamos. Esto es una imagen de resonancia potenciada en T2. En este caso, nuevamente vemos pues que el líquido se ve brillante o hiperintenso. Y lo que vamos a ver es esta parte más anterior, que está representando el nervio facial. Entonces vemos el nervio desde su origen, que sería en esa unión o en ese surco que forma entre la unión punto medular. Vemos esta primera parte que va dentro de la cisterna, que se conocería como la porción cisternal. Una vez pasa esta línea, que es el conducto auditivo interno o el poro acústico, vendría a formar su porción intracanalicular, y cuando pasa ya la parte de los conductos semicirculares, entonces ya tendríamos la porción laberíntica. Y adicionalmente ese conducto o ese canal auditivo interno es un canal que se encuentra localizado dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Su apertura medial se conoce como el poro acústico y va a estar dividida en 4 compartimentos, uno superior e inferior, que va a estar dado por la cresta falciforme, y un compartimento anterior y posterior que va a estar dado por la cresta vertical. Entonces, aquí podríamos ver el compartimento anterosuperior va a llevar al nervio facial, el compartimento superoposterior va a llevar al nervio vestibular superior, el compartimento inferoposterior va a llevar al nervio vestibular inferior y al nervio coclear. Y hay una mnemotecnia que nos puede servir para recordar cómo se distribuyen los nervios craneales dentro del conducto, que es 7-up, arriba va a ir el nervio facial, y cock down, abajo va a ir el nervio coclear. Bueno, entonces esto sería lo que veríamos en las imágenes por resonancia. En esta primera tenemos una imagen potenciada en T2. Vemos lo que se mencionaba anteriormente, donde el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso o brillante, es decir, que lo vamos a ver pues blanco. Y lo que vemos en esta primera imagen, esto es un corte axial. Entonces aquí en esta parte tenemos lo más anterior, aquí lo más posterior, y vemos inicialmente el nervio facial, vemos el nervio coclear, y por detrás de ellos vamos a ver el nervio vestibular. Y cuando lo vemos en un corte sagital, es decir, como de una proyección de lado, vamos a poder ver los 4 nervios que van a ir por el conducto auditivo interno, donde vamos a tener el nervio facial que sería este que nos está representando la flecha, esta flecha recta. Tenemos el nervio coclear y tenemos el nervio vestibular superior e inferior. Bueno, entonces continuamos con el laberinto óseo. El laberinto óseo está formado por una cápsula óptica, que es un tejido denso de ese hueso temporal, que va a estar formando cada una de las estructuras del oído interno. Entonces, esta la vamos a dividir en canales semicirculares, en el vestíbulo y en la cóclea. Y estas proyecciones óseas van a estar rodeadas por unas membranas laberínticas que van a llevar esa endolinfa, que es ese líquido que se encarga de la transmisión del sonido. En el vestíbulo específicamente vamos a tener un saco membranoso que va a captar la aceleración lineal y va a estar inervado por el nervio vestibular superior.
Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los canales semicirculares. Los canales semicirculares, entonces, como veíamos anteriormente, están conformados por ese hueso denso del hueso temporal y dentro de ellos van a estar los ductos semicirculares que tienen su mismo nombre, que son esos contenidos de endolinfa que están cubiertos por esa membrana y que se encargan de la transmisión del sonido. Tenemos tres que son el canal superior, posterior y lateral, que el lateral también es conocido como el horizontal. Estos van a estar inervados por el nervio vestibular, específicamente los canales superior y lateral estarán inervados por los nervios vestibular superior, mientras que el posterior va a estar inervado por el nervio vestibular inferior. Estos van a irse a abrir al vestíbulo, que era esa estructura que mencionábamos anteriormente, y dentro de ellos, al final de cada uno de los canales, va a haber una estructura que se conoce como la ampula, que son estructuras que se encargan de censar ese movimiento rotacional. Entonces, en esta primera imagen ya describíamos anteriormente los nervios que podíamos ver dentro del conducto auditivo interno. Aquí vamos a ver representado el canal semicircular posterior y dentro de él vamos a ver este foco hipointenso que sería la ámpula, que es esa estructura que se encarga de captar ese movimiento rotacional. Esto es lo que vamos a ver básicamente por resonancia. A veces se pueden ver reconstrucciones donde podemos ver pues muy bien la forma de los conductos semicirculares, pero básicamente vamos a ver estas estructuras hiperintensas con esta línea hipointensa en el centro. Ahora entonces de la cóclea es un conducto que va a tomar una forma de espiral. Esta da aproximadamente 2,5 vueltas sobre una columna ósea que se conoce como el modiolus y esta estructura también va a estar bordeada por canales perilinfáticos y se va a encargar de transmitir el sonido desde la ventana oval, transmite el sonido por toda la cóclea para salir finalmente por esa ventana redonda. En resonancia tenemos entonces esta imagen potenciada en T2 de una resonancia en un corte axial donde podemos ver esta imagen que nos está representando la cóclea, que tiene esta imagen como en forma de coliflor. Y lo que podemos ver entonces es ese líquido que va a ser hiperintenso. Vemos en el centro esta imagen hipointensa pues que está representando la columna ósea y adicionalmente vemos esta línea que la atraviesa que se conoce como la lámina en espiral que se va a encargar de dividir la cóclea en una porción vestibular y en una porción timpánica.